En 2021, el Pacto Histórico y el Partido Verde presentaron un proyecto de ley no solo para reducir el salario de los congresistas, sino también para disminuir el periodo de vacaciones y castigar a los que ni siquiera van a trabajar. La primera medida era reducir el receso legislativo, y es que en aquel entonces los congresistas tenían 4 meses de receso. Esto porque la Constitución del 91 lo estableció de esta manera, pues en los años 90 el transportarse de una región a otra le tomaba varios días a los congresistas, cosa que en la actualidad no sucede. Las condiciones de movilidad han cambiado totalmente, por lo que ya no hay ninguna justificación técnica para que tengan 4 meses de receso, sobre todo porque en estos 4 meses no solo no había sesiones, sino que no habían debates ni control político. Por esta razón se propuso reducir a la mitad el tiempo de receso y quedaría así. El primer periodo de sesiones iría desde el 20 de julio hasta el 20 de diciembre y el segundo desde el 1 de febrero hasta el 20 de junio, es decir que pasarían de 4 meses de vacaciones a un poco más de 2 meses. Todo esto con la siguiente finalidad. Obviamente, pues de que trabajemos más, sobre todo por la cantidad de tareas legislativas que vamos a tener con el nuevo gobierno. Y esto incluye, ya por la vía de las mesas directivas, porque esa no es necesaria con una ley, la ampliación de los días de sesión entre semana. La segunda medida era reducir el salario de los congresistas. Tengamos en cuenta que en 1990 un congresista ganaba 14 salarios mínimos y al día de hoy ganan 40. De hecho, escuchemos lo que dijo Gustavo Bolívar al respecto. Esto es muy odioso con la población, sobre todo con una población que vive de las migajas y en la informalidad. Y que un congresista que trabaja mucho menos que un obrero gane 40 veces más, eso no tiene presentación en un país que nosotros queremos llevar a la igualdad. Y entonces por eso este punto es un punto de honor, básicamente. Y es que los congresistas no ganemos en el futuro más de 25 salarios mínimos, que es de por sí muy alto ya. El Pacto Histórico propuso reducir el salario de 40 a 25 salarios mínimos, que tal como dijo el ex senador, seguía siendo muy alto. Este proyecto se ha presentado unas 14 veces en los últimos años por parte de Gustavo Bolívar, pero senadores del uribismo se negaron rotundamente. Incluso llegaron a decir que el sueldo no les alcanzaba. Hay congresistas que dicen que viven alcanzados y que si les quitan lo que no se están gastando en la casa, sufrirán. Yo vivo de mi salario, yo no tengo más negocios de más ingresos y me ha tocado apretarme incluso en los gastos que tenía. Así respondió el senador Santiago Valencia del Centro Democrático a la propuesta de su colega Gustavo Bolívar de eliminar el rubro de gastos de representación. Es así como proyectos como estos han caído porque los congresistas usan varias artimañas. Una de ellas es decir que ellos no pueden legislar a causa propia y les queda fácil decir que no pueden subirse o bajarse el salario a sí mismos. Y se retiran y hacen todas las triquiñuelas. Y entonces no hemos podido buscar una fórmula para hacerlo inmediatamente. Y otra razón por la que no pueden reducir el salario de los congresistas, al menos durante este periodo, es porque quienes lo hagan pueden recibir denuncias, pues cuando algunos congresistas se lanzan a una candidatura, hacen préstamos teniendo en cuenta que los pueden pagar por medio de su salario, y si se les reduce el salario de 40 a 25 salarios mínimos, estarían corto para pagarles a sus prestamistas. Para evitar dichas denuncias, propusieron que este punto comience a partir de 2026. De esta manera no habría una sola excusa para que los congresistas no apoyaran este proyecto. También pensando que podrían venir demandas, porque cuando uno se lanza a una candidatura y hace unos préstamos, los hace sobre la base de lo que va a ganar. Entonces, por decirle algo, un senador se endeuda en 500 millones porque sabe que puede pagar cuotas de 15 millones. A esa persona no se le puede decir hoy, no, ya no va a ganar 35 sino 25, entonces podrían venir demandas. Pues como veremos, Gustavo Bolívar ha propuesto la reducción del salario una y otra vez, pero esto le contestaron los congresistas del Centro Democrático. Porque no hay reuniones presenciales sino virtuales, pues lo más lógico es que devolvamos esos 14 millones de pesos o no los cobremos. La idea, además de rechazada, fue atacada desde el partido de gobierno. Yo creo que la propuesta del senador Bolívar es populista y le hables a la galería. También se propuso congelar el actual salario de los congresistas y reducir la estancia a menos periodos. Una tercera medida era la pérdida de investidura, es decir, retirar de su cargo a un servidor público que haya sido elegido por voto popular. Actualmente un congresista
congresista puede perder su investidura si falta durante 6 veces en 6 meses a sesiones en las cuales se vote un proyecto de ley o un acto de reforma legislativa como el que se estaba proponiendo. Esto significa que al siguiente semestre la cuenta vuelve a cero, lo que genera que hagan trampa. Escuchemos cómo lo hacían. Un congresista puede faltar, diga usted, 5 veces y puede faltar 10 veces a las comisiones y puede venir y registrarse y salirse de la plenaria y la cuenta vuelve a ponerse en cero el siguiente semestre. Esta misma artimaña la realizaron los congresistas de oposición cuando se iban a debatir las reformas del gobierno Petro para que se cayeran, pues ninguno se apareció en el recinto. Lo que se propone es que las faltas no se reinicien cada 6 meses, sino cada año, y también que el congresista participe en los debates, es decir, que no solo asista, se registre, se salga del recinto y vuelva para votar, sino que tenga la obligación de participar en los debates. Debe estar presente en todo momento durante toda la sesión. Conclusión: congresista que falte 6 veces a plenarias o a sesiones de comisión donde se debatan el caso de la plenaria y se vote leyes, mociones de censura, también importante, o que se haga elección de dignatarios, puede perder su investidura. Además, se crearía una nueva causal de pérdida de investidura antimermelada. Dice textualmente así: Congresista podrá perder su investidura por obtener prebenda como contraprestación a su participación o no en la discusión o votación de un proyecto de ley, de acto legislativo o moción de censura o en ejercicio de la función electoral debidamente comprobada. Esto significa que si se comprueba que un funcionario vota por una ley que lo beneficie a él o a familiares cercanos, pierde su investidura, corrigiendo así uno de los más grandes problemas de corrupción en el Congreso. Sin embargo, este proyecto se hundió. De hecho, hasta el senador J.P. Hernández sacó su propio proyecto y la excusa de la senadora Paloma Valencia para no firmarlo fue esta: no firmo el proyecto de J.P. Hernández porque yo tengo el mío. Preguntas eso, es que aquí están decididos a hacer política con el matoneo mediático. Entonces es que no firmaron mi proyecto. No, es que yo no voy a firmar el de JP porque yo tengo el mío propio. Cabal tampoco firmó el proyecto y se unió a Paloma Valencia mencionando que ella tiene una mejor iniciativa. Y estoy segura que ahora que están hablando de unas mesas técnicas para sacar adelante esa rebaja del salario, la propuesta que va a ganar será la del Centro Democrático. Póngale el ojo, Richard. De hecho, en 2021, los que siempre han estado en contra de bajarse el salario abanderaron una iniciativa que en más de 14 veces han presentado los partidos alternativos. Bolívar dijo: ¿no creen que esto ya pasó en 2018? 36 de los 38 miembros de la Comisión Primera se declaran impedidos y hundieron la rebaja salarial. Y según Paloma Valencia, su propuesta ha sido presentada por su partido 3 veces. El Centro Democrático lleva 3 legislaturas presentando los proyectos relacionados con el salario. Pero por su parte, Gustavo Bolívar e Iván Cepeda han presentado este proyecto más de 14 veces. Quiero decirles primero que yo he sido abanderado de ese proyecto y lo he presentado aquí varias veces. El Centro Democrático nunca me ha acompañado. Y hasta la misma revista Semana publicó que el senador radicó un acto legislativo para reducir el salario y las vacaciones de los congresistas. Como vimos, estos proyectos se debaten en el Congreso porque así está reglamentado en el artículo 187 de la Constitución Política de Colombia. Por eso, tal como lo hizo Duque al firmar el decreto 1546 de 2022, la asignación mensual para los miembros del Congreso se reajustará sí o sí cada año, y lastimosamente solo los congresistas tienen el poder de cambiarlo, no el presidente. Sin embargo, con malicia, Semana tituló: urgente, el presidente Gustavo Petro firmó el jugoso aumento de salario para congresistas. Afortunados ahora ganarán más de 43 millones de pesos, e incluso dijeron que fue algo inesperado, a pesar de que en el artículo 187 dice claramente que cada año los congresistas incrementan
incrementan su salario y el colombiano publicó: Petro le subió el salario a los congresistas en un 14%. Esto se ganarán mensualmente, a pesar de que en su mismo artículo confirman que existe un mandato constitucional que obliga al jefe de Estado a subirles el salario cada año, lo que deja en evidencia la mala intención al titular la noticia. Por esta razón, Petro les respondió: el incremento de los salarios de los congresistas no es una decisión del presidente, el incremento de esos salarios los regula una ley de la República. Lo demuestro con los hechos. Desde el primer año en que me posesioné aquí ya pasé el proyecto para rebajar los salarios. El año siguiente pasé un proyecto para que ganáramos por sesiones, que me parece muy justo y en el futuro insistiré en él, para que el que no quiera venir no venga, pero no gane plata, y el que quiera venir y sea juicioso gane plata. Ese proyecto también se hundió, lo he presentado los 4 años que he estado aquí, siempre lo han hundido, y entonces para blindar para que no se hunda, nos toca desafortunadamente hacer que tenga vigencia a partir de 2026.